vamos a hablar de el primer tema de lo que nos vamos a comenzar. La última reunión Silvana nos dio un pantallazo general de lo que vamos a tocar este año y vamos a hablar de una mente viva. ¿Y desde cuándo tenemos una mente viva? No, yo cuando nací y respiraba, pero no otra cosa. Y la respuesta la encontramos en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En Romanos 3:23, Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios por nuestros pecados. Pero Dios, que es un Dios santo, nos hace estar en comunión con Él. Entonces, Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que yo pueda hacer va a alcanzar la marca divina de Dios. En Romanos 1:28 nos va a decir la condición de nuestra mente antes de aceptar a Cristo. Y lo vamos a leer en la versión, nueva versión internacional. Entonces, Romanos 1:28 dice, no, este no era el versículo, lo buscamos en acá. No les pedí que busquen los versículos para hacerlo más rápido. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Antes de aceptar a Cristo, nuestra mente estaba reprobada. En Efesios 4:18 dice que teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, oscuro, sin luz. ¿Y quién nos vino a dar vida? Jesucristo. Jesucristo efectuó el pago completo por todos mis pecados y nos ofrece su justicia. Podemos buscar Juan 3:16, Romanos 5:8, que son versículos muy que todas sabemos. Pero entonces, desde el momento en que nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra mente es una mente viva. Y al tener la mente viva, tenemos libertad en Cristo. Y me encantó estudiar esto, el sacrificio perfecto de Dios que murió, que fue resucitado, que fue sepultado y que resucitó, nos hace tener esa vida. Y cuando creemos y recibimos al Señor Jesucristo por fe, nos encontramos que ya la mente viva la tenemos de parte de Dios. Entonces, podemos creerle a Dios con nuestro intelecto, a través de nuestra mente, que se persuade que somos pecadoras. Podemos escuchar el mensaje de Dios y que mi corazón lo acepte, llevar mi voluntad, o sea, mi obrar a quebrantamiento y dejo de luchar, ¿no? Dejo de luchar y me rindo al amor de Dios. Y ahí es cuando comienzo los cambios, pero, y ese pero lo puse bien grande, pero nos damos cuenta que nuestra mente está ocupada en demasiadas cosas. Y vamos a hablar de esas cosas que nos mantienen ocupadas. Y el primer punto de nuestro estudio es una mente desordenada. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero necesitamos comenzar a transformar nuestro pensamiento. Y Santiago 1:4 nos habla y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tengan su lista de deseos por ahí porque vamos a hablar mucho en cuanto a eso.
Una mente en desorden pueden ser buenos o malos deseos. Y ellos se van mezclando, van luchando. Y en Romanos 7, 17, se lo leo en esta versión porque habla bien específico. Es casi un trabalengua. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que en la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser se me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, y que esa ley, y que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente, y me siento cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará del cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. Y es una versión más clara, ¿no? El hecho de querer hacer el bien, pero mi cuerpo, mi pecado, me va a llevar a hacer el mal. Pero la mente de Cristo es todo lo contrario. La mente de Cristo es una mente ordenada y es una mente santa. Más adelante vamos a hablar de estas cualidades que tiene la mente de Cristo y que la Biblia nos va a ir mostrando. Entonces, una mente desordenada me da como resultado una vida impía. Una mente ordenada da como resultado una vida piadosa. Yo decido qué vida o qué mente tener. Pero en ese mismo versículo, en el versículo 25, ya tengo la solución. Dice, Jesucristo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él quiere y puede librarme del conflicto. La mente ya no me va a gobernar, la mente desordenada. Y voy a encontrar en Cristo la libertad para vivir una vida plena. Y vamos a buscar la que tenga por ahí muy cerquita en Romanos 8, del 1 al 17, y vuelve Pablo a mencionar un montón va a ser un contraste entre lo bueno y lo malo, pero está hablando siempre de cualidades de la vida espiritual y la muerte espiritual. Estoy bien. Tengo dos Biblias. Del 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay de los que están en Cristo. Acuérdense, en Cristo ya somos salvos. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte del pecado y de la... No, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, a él, el que levanta de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos uno a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todas son cosas guiadas por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Y acá vamos a encontrar dos listas totalmente diferentes. La vida espiritual del cristiano y podemos hasta tener a Cristo en nuestro corazón, pero si no cumplimos con lo que Dios nos pide, podemos tener una muerte espiritual. Y separamos las aguas, como dirían, y dice, para tener vida, tenemos que hacer morir la obra de la carne. ¿Cómo? En el espíritu, no por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios pensamientos. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos ocuparnos del Espíritu, debemos andar conforme al Espíritu, vivir en justicia y tener el espíritu de adopción. Cuando hablamos de muerte, estamos esclavizados al temor, nos ocupamos de la carne, tenemos enemistad contra Dios, tenemos una vida con pecado y andamos conforme a la carne. Y son muchas cosas, ¿no? Y el único que nos puede ayudar, como lo veníamos viendo, es Jesús. Y dice, Jesús es el que está obrando en mí desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Jesús crea en mí el deseo de ser semejantes a Él. Dice la canción, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, ¿no? El hecho de pasar tiempo conociendo a ese Dios. El propósito de Dios es que experimentemos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Cristo es mi ejemplo a seguir, anhelarse como Cristo. Una mente viva en el Espíritu está relacionada con la libertad en Cristo. Y vivir en libertad es vivir en la presencia de Cristo. ¿Somos conscientes realmente de que desde el momento en que aceptamos a Cristo, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros? Cuando nosotros dimensionemos eso, creo que nuestros pensamientos cambiarían también. Y vamos a ver qué significa o qué cualidades podemos encontrar. Hay dos listas, una es en Santiago y otra es en Gálatas. Y me encantó la comparación o las uniones y que hacía el autor. Santiago 3 nos va a hablar de la sabiduría de Dios y son cualidades que nosotros podemos reproducir también en nuestras mentes. Santiago 3 dice,
Vamos a leer solo el 17. Dice, pero la sabiduría es la de lo alto, y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la vamos a seguir agregando características a la mente de Cristo con los frutos del Espíritu, que es Gálatas. En Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me encantó la comparación que hacía o cómo iba jugando con estas cualidades de Dios. Y él hablaba, el escritor, y decía, si bien en Santiago son todos adjetivos y en Gálatas son sustantivos, podemos decir que el amor de Dios es puro, que el amor de Dios es pacífico, que el amor de Dios es amable, que la paz es benigna, que el gozo es puro, que la benignidad es llena de misericordia, que la bondad puede llevar frutos, que la fe tiene que ser una fe firme. Y tienen su lista de deseos. Yo me excedí y puse 6 deseos. Y ¿saben qué? No me gustaron mis deseos, porque me pasó lo mismo, que mis deseos empezaron a batallar contra, por ahí vos decís, bueno, no son deseos malos, pero son deseos que van en contra de lo que Dios me pide, ¿no? Dios me pide en sus cualidades el amor, la paciencia, la benignidad, la misericordia. Y cuando yo hice mi lista de deseos y puse 6, me di cuenta que fui egoísta, me di cuenta que fui materialista, y lo puse en una columna con color negro. Debí prestar atención en esto. Y después, mi solución. En mi primer deseo puse, Debbie, no confías en la soberanía de Dios. Si yo deseo tener comunión plena con Dios, ¿por qué dudo de su provisión? Y en 3 de mis deseos puse orar, porque yo puedo tener deseos, pero nunca se los comuniqué a Dios. Entonces Dios no conoce, porque yo no le... Dios me conoce, pero Dios me pide que yo le pregunte o yo le diga a Él qué quiero. Y para mí fue, te falta orar. Y el último, falta confianza en Dios. Y el último puse, debe ser más diligente. Y es un lindo autoexamen que te podés hacer. ¿Cuáles son tus deseos y qué es lo que quiere Dios de tu vida? Pensando en sus cualidades que Dios tiene para darnos a nosotros. Y algo que me encantó es que yo quiero seguir a Cristo como mi ejemplo. Y a Cristo lo vemos desde los 12 años yendo al templo, ahí en Lucas, y cuando los padres le preguntan, pero primero se lo habían olvidado, a mitad de camino lo tuvieron que volver a buscar. ¿Y qué hacías? ¿Dónde estabas? Y la respuesta del joven Jesús, porque en ese tiempo tenía 12 años, le dicen, los negocios de mi padre estaba. A los 30 años, ahí también en Juan, dice, mi comida es que yo haga la voluntad
del que me envió y acabe su obra. Dios estaba haciendo la voluntad del Padre. Y antes de la muerte, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo quiero seguir el ejemplo de Cristo, debo hacer su voluntad. Y su voluntad la voy a hacer sabiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es conocer la voluntad de Dios para mi vida. En qué lugar voy a estar, qué ministerio puedo hacer según mis capacidades, según mis dones. Y Él siendo Dios, hizo la voluntad del Padre. Y me encanta siempre ver la historia desde los 12 años, porque no era ni el tiempo de su ministerio, no. Era un nene de 12 años que estaba a cargo de su familia y sin embargo hizo la voluntad del Padre. ¿Y cómo hago para entonces poner todos mis deseos en orden? En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendita gracia que Dios nos da y ya no podemos seguir viviendo bajo el pecado. Podemos vivir en libertad porque la gracia de Dios está con nosotros. Y entonces el pecado ya no va a dominar mi mente, porque tampoco el poder de mi voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo, mediante la gracia y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Y el saber de que Dios está comenzando su obra en mí, clamamos a Dios que nos siga transformando y renovando por su gracia. ¿Y cómo lo hago? Trae a tu mente versículos que ya aprendiste. El que más me gusta es Mateo 6:33. El que busca el reino de Dios y sus justicias, dice, todas estas cosas, y yo ya no puse cosas, yo puse deseos, serán añadidos. Y quiero que Cristo realmente llevarles esos deseos a Dios y que Dios en su forma y en su tiempo los conceda. Y cómo también puedo cuidar mi mente de deseos que por ahí no son los correctos. La palabra de Dios dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Huye de esos pensamientos impuros. Concéntrate en una vida piadosa de justicia. Memorizar la palabra nos ayuda un montón. Y yo me ponía a pensar, cuando lavamos los platos, tu mente vuela y transformamos y queremos cambiar el mundo. Y vuela 1000 kilómetros y quiero estar ahí y Dios me dice, no, acá. Y tenemos, en la casa todas tenemos un almanaque con un versículo cada día y podemos acudir a eso. Tenemos promesas, tenemos, Ani hablaba de la música, pero ¿qué música? Música que alabe y glorifique a Dios, letras que entren en nuestra mente y podamos honrar y glorificar a Dios. Y saber de que a través de la música Dios también se puede glorificar en ese momento de lo que escuchamos. Y como reto les dejo que puedan analizar esos 3 pensamientos, esos 3 deseos que tuvieron y que los pongan delante de Dios y que lo podamos cambiar. Ahí Ceci les va a mostrar una imagen y son los cambios que Dios puede hacer. De D a A, me encantó. O sea, de lo que yo quiero
a lo que Dios quiere. No sé si se va a ver bien. Ahí está. Y acuérdense en que nuestros versículos para memorizar, aparte de los de Filipenses, es el de Gálatas 1:5. Se los dejo de tarea. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Y dice, los objetivos de Dios son cambiar en usted sus pasiones, de ser egoísta a buscar el reino de Dios, de nuestras costumbres, de ser descuidadas a ser controladas por el Espíritu. Lealtades, a ser dispersas, a ser devotas. Relaciones, servirse a mí mismo o servir a Dios, perdón. Prejuicios, ser circunstanciales a ser bíblicos. Ambiciones, de honrarse a sí mismo a honrar a Dios. Deberes, compulsión a eternidad. Deudas, lo temporal a lo eterno. Bienes, de dueño a mayordomo. Temores, ser autodefensivos a encontrar seguridad en Cristo. Debilidades, ser instrumento de Satanás a ser instrumento de Dios. Ofensas, producir resentimiento a producir amor. Y son cualidades que las puse en el cuadrito para que sea una guía para nosotras. Y ¿saben qué me gustó? Yo dije, wow, si esta es la primera cualidad de una mente en Cristo y ya la tenemos porque estamos en Cristo, lo que nos toca por delante. Entonces, las animo a que podamos seguir estudiando. Y sobre todas las cosas, algo que yo notaba era que podamos ser de ayuda a nuestras hermanas. Alguien nombraba alguna de las hermanas que no se pueden conectar o que no están muy cómodas con lo de la tecnología. Pero en cualquier momento esto se va a acabar y nos vamos a poder encontrar, como decía Janita. Ahora nos falta la comida, la convivencia. Y la verdad que podamos ser, para aquellas hermanas que lo necesitan, ser una columna, ¿no? de ayuda y de sustentar a las demás. Hoy ya todas tenemos la mente de Cristo, porque tenemos una mente viva. Y de nosotras depende de ayudar a las demás a fortalecer eso y de nosotras también, a través del Espíritu Santo, poder seguir nosotras transformando nuestra mente y ser más parecidas a Cristo, que es el deseo que todas tenemos. Así que muchas gracias por la atención y espero que haya sido de bendición.